León, gaurko goiza eta gero, arratsaldera iritsi gara, zorionez, eta bakarrik hitz pare bat esan nahiko nituzke arratsaldeko saioari buruz edo ekitaldiari buruz. Desde el primer momento tuvimos claro que queríamos organizar esta sesión de la tarde como un diálogo entre dos responsables políticos del máximo nivel autonómico de los dos partidos, de los dos grandes partidos, del PSOE y del PP. Desde el primer momento, el presidente Ximo Puig fue la opción de una de las voces que queríamos oír. Ha sido imposible lograr que hubiese otra voz aquí. Hemos tenido que hacer, sobre todo después de las elecciones autonómicas y el cambio del mapa autonómico, tuvimos que intentar diferentes vías y ha sido imposible. Quiero, en todo caso, hacer referencia a la actitud de dos personas que realmente respondieron con mucha calidez y dando razones muy de peso de por qué no podían estar hoy aquí, pero que sí les hubiese gustado estar. Una es Marga Proens, presidenta de Baleares, que tenían hoy una jornada de trabajo de gobierno, cosa que es comprensible porque se acaba de constituir el gobierno, y la segunda persona es Juan Vicente Herrera, quien fue presidente durante 4 legislaturas, si no recuerdo mal, de Castilla y León, quien me transmitió que hubiese estado encantado de dialogar con el presidente Puig, pero que hoy tenía ya un compromiso en Madrid al que no podía cambiar. Les agradezco a los dos la deferencia que tuvieron y por eso se explica que hoy tengamos aquí una sola voz, a pesar de los enormes intentos que hemos realizado porque hubiese una segunda voz que permitiese un coloquio tranquilo, más allá de los eslogans de partido, etcétera, etcétera. Y por tanto tenemos al presidente Puig, que va a ser entrevistado en profundidad por una periodista a la que la inmensa mayoría conocéis, Lourdes Pérez, en la actualidad, tras un largo periodo en el Diario Vasco en San Sebastián, en la actualidad subdirectora de la agencia Colpisa del Grupo Vocento. Nada más, muchas gracias y muchas gracias, presidente. Arratsaldeon eta mila esker etortzeagatik. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por su presencia en este curso de verano al que tan amablemente me ha invitado a participar Alberto López Basaguren, al que traslado siempre mi agradecimiento por la confianza. Los periodistas solemos mantener o tener una posición ambivalente ante los académicos. Lógicamente los respetamos mucho y recurrimos a ellos porque no puede ser de otra manera. Necesitamos que alguien nos ilumine en ese desconocimiento oceánico que solemos tener sobre la mayoría de las cosas, pero a la vez nos suele exasperar en ocasiones un poco sus ritmos, ¿no? Su manera de reaccionar. En este caso, hay que convenir que el profesor Basaguren ha tenido una intuición que nos ha sobrepasado a todos, porque si este curso estaba plenamente justificado por su carácter desde el mismo momento en que se convocó, en el fondo de lo que estamos hablando en estas 2 jornadas es de uno de los eternos problemas, de los eternos desafíos, mejor me gusta más hablar de desafío que de problema, en el Estado que todos compartimos. Después del ciclo electoral, desencadenamiento del 28M y luego se nos agota el calificativo de endemoniado, endiablado resultado electoral del 23J, pues este curso efectivamente ha adquirido además el don de la oportunidad y a mí me ha permitido volver a una de mis queridas casas y librarme de la dana meteorológica y política que se cierne sobre Madrid en estos días. Ese sentido de la oportunidad dota de más relevancia, si cabe, la presencia hoy aquí del presidente Ximo Puig, del presidente de la Generalitat Valenciana, con el que mantendremos un coloquio durante la próxima hora. Ya les anticipo que tendrán posibilidad de plantear preguntas por escrito. Yo iré intercalándolas o las haremos al final, pero no se queden con ninguna duda y luego se arrepientan en casa, en la soledad del hogar. Díganlo aquí, que total, estamos desde luego entre amigos y casi en familia.
Y en realidad esta es una charla entre colegas, porque me imagino que parte de ustedes no sabrán que nuestro invitado aquí esta tarde ejerció de periodista antes que de político. Trabajó en varios medios de comunicación, aunque muy pronto esa vis política e institucional le atrajo. Desde la alcaldía de su pueblo, que es donde se suele empezar en muchos casos la actividad política. Él es de Morella, de Castellón, pueblo que siempre aparece en todas las quinielas de las localidades más bonitas del país. Yo no tengo la suerte de conocerla, pero seguro que lo es. Y a partir de ahí, digamos que hizo muchas cosas en las tareas más apegadas a su tierra. Estuvo en la Diputación, fue diputado en Madrid por Valencia y es, lo saben todos bien ustedes, desde hace tiempo el líder del Partido Socialista en la Comunidad Valenciana y ha sido el presidente de la comunidad entre 2015 y las pasadas elecciones del 28M, donde pues el triunfo del PP y el posterior pacto de los populares con Vox, el primero de los acuerdos a los que ha dado lugar esa convocatoria, ese desenlace electoral, pues digamos le ha colocado hoy en otras funciones. Es hoy el líder de la oposición, sigue encabezando su partido en la Comunidad Valenciana y es senador en esa Cámara, siempre pendiente de hacer lo que parece que nunca termina de hacer, presidente. Arratsalde-on, muy buenas tardes, bienvenido. Arratsalde-on. Bueno, muchísimas gracias por invitarme, de verdad es una alegría poder compartir este tiempo con vosotros, con ustedes y sobre todo estar otra vez aquí en una ciudad en la que procuro estar como mínimo una vez al año, una ciudad maravillosa como todo Euskadi. Y además aquí quiero comentar que estuvimos haciendo una cosa cuando era alcalde de Morella que fue impresionante. Imagínese, nuestro atrevimiento no tiene límites. Vinimos aquí a presentar la gastronomía de Morella. O sea, una inconsciencia aquí. Y la verdad es que, bueno, fue... ¿Triunfaron? Sí, pues estuvo muy bien. Yo tengo que reconocer además que grandes de los cocineros que hay en esta ciudad nos ayudaron, nos fueron condescendientes. Y bueno, pero fue aquí, precisamente en el Palacio de Miramar, en aquel día para nosotros memorable, ¿no? La verdad es que cuando estaba escuchando además la presentación en euskera, yo recuerdo que cuando en los años finales de los 70 estaba estudiando periodismo en Madrid, empecé un curso de euskera. Yo no sé si ahora sería tan fácil en el Madrid de hoy. La verdad es que no llegué muy lejos, pero sí que aprendí parte de un idioma que creo que es un idioma que tiene unas características, bueno, que les voy a decir a ustedes, muy importantes, muy interesantes y que además ayudan a conformar la realidad de lo que es la España o las Españas o como se quiera decir, ¿no? Pero mi reflexión venía en el sentido de que en aquel momento, en el colegio mayor que yo estaba, bueno, había la oportunidad con otros compañeros de estudiar euskera. Yo no sé si esto ahora es fácil en Madrid, no lo veo. Creo que en ese aspecto ha habido una cierta reacción respecto a lo que es la realidad de España. Por eso es tan pertinente aprovechar esta ventana de oportunidad que existe por ese endiablado, o como se quiera llamar, resultado electoral, para abordar la realidad de este país y ver exactamente cómo podemos entendernos mejor, cómo podemos convivir mejor, cómo podemos ser capaces de hacer este ayornamiento que yo creo que es necesario. Empezando, por ejemplo, pues la Cámara Territorial, ¿no? El Senado, que mucha gente que se reclama permanentemente como constitucionalista no se plantea que hay una anomalía en el propio funcionamiento del Senado, que no está siendo aquello que dice la propia Constitución, que es una Cámara Territorial, ¿no? Bueno, yo creo que ahora sí que se dan las condiciones para que pueda haber este debate en profundidad, sin apriorismos, sin tampoco soluciones unidireccionales, y creo que ahí es donde hay que enmarcar toda esta discusión. Lo que es cierto es que en
En la pandemia hemos visto cómo un país que está absolutamente descentralizado puede funcionar mejor que otros más centralizados. Aquí se ha visto que es posible la gobernanza, que hay que mejorarla, que no puede ser una gobernanza simplemente dictada por el gobierno central, que tiene que estar acordada, tiene que haber unas normas en el funcionamiento de lo que son las estructuras federales, que es lo que realmente le falta a este país. En este momento el grado de descentralización es muy alto y las asimetrías en las competencias están ahí. Lo que faltan son esos espacios de cooperación federal que no existen. Me gustaría, luego se me ha adelantado, el presidente es periodista, con la pandemia, porque yo creo que quizás ha marcado en algunas cosas un punto de inflexión. Su biografía siempre destaca que desde los 80 usted tuvo una preocupación notoria por el desarrollo del Estado autonómico. Como se suele decir en ocasiones, uno aprende a ser demócrata, pero también se aprende a ser autonomista. Sí, claro. Yo creo que hay muchas personas vinculadas a la derecha, porque en este espacio, también a la izquierda, ¿no?, que el paso por las instituciones de autogobierno les han hecho más autonomistas, porque han visto que la realidad de este país es la que es. Ahora, cuando se está hablando de la conformación de gobierno y se habla, no quiero tampoco entrar demasiado en esto, pero cuando se habla de gobierno Frankenstein y cosas así, es que la sociedad es Frankenstein. Es que la sociedad es diferente. La sociedad tiene miradas muy, muy diversas y eso es lo que hay que gestionar. Hay que saber gestionar la diversidad. Hay que hacer de la diversidad un factor de potencia, la unidad en la diversidad. Y eso es lo que yo creo que hay que plantear. Y respecto a las culturas, es que es una cuestión elemental. La gran riqueza de España en su conjunto es precisamente la diversidad cultural. Esto es un factor positivo. O sea, que yo siempre digo que en nuestro caso, que además somos una comunidad que tiene 5 millones de habitantes y que hay, digamos, más o menos el 60% habla más habitualmente en castellano, el 40% en valenciano, y nosotros somos tan de Miguel Hernández como Vicente Andrés Estellés, y es que eso es positivo. O sea, es que tener dos lenguas no es un problema, es una riqueza. Y que España tenga en conjunto 4 idiomas es una cuestión positiva. Dice Steiner que cada lengua te abre una ventana al pensamiento, a la vida, ¿no? Pues yo creo que eso muchas veces no se ha visto como una riqueza, sino como un problema. Y ahora es la oportunidad de generar esos espacios de entendimiento, de cooperación, aunque el clima general no lo hace ver con optimismo, claro. Presidente, ¿se reconoce la etiqueta de federalista? Sí, por supuesto. Y Desde hace muchos años pienso que el federalismo no es como la socialdemocracia, no es que sea una cuestión perfecta, pero lo que es evidente es que lo más cercano a lo que es nuestra realidad y la gestión de nuestra realidad es un federalismo con, evidentemente, también sus diferencias, que yo no las niego, sobre todo desde el punto de vista de lo que es la concepción identitaria, que es verdad que es un federalismo que en algunos aspectos puede ser asimétrico, pero siempre teniendo en cuenta la igualdad entre los ciudadanos. ese federalismo se ha visto, bueno, esa constitución que tenemos que tiene características federalizantes de manera evidente, esa aspiración de perfeccionarlo se ha visto superado por los acontecimientos, primero por lo que supuso, lo que representó, lo que todos dimos a llamar el Plan Ibarretxe y singularmente después la crisis derivada del desafío independentista en Cataluña. Por supuesto, ha tenido impactos que incluso han generado un caparazón de miedo al cambio. Y eso no es nada positivo. Creo que es innegable que la Constitución abre unas vías para conformar ese Estado federal, y las abre, pero ahora se exige de alguna manera, si no de cerrarlas definitivamente, porque un sistema compuesto, un sistema federal siempre va a tener sus derivadas y sus actualizaciones, pero sí que no es lógico que en la propia Constitución en este momento no figuren ni cuáles son las comunidades autónomas. Eso no tiene ningún sentido. Por tanto, debería reformularse en ese sentido
adaptarse a la Constitución, y después lo que sí que estas décadas ya de democracia y de Estado de las autonomías ha demostrado que primero el sistema funciona, que funciona mejor para el conjunto de para todas las comunidades autónomas. Ha funcionado, o sea, toda la capacidad de liberar energías ha sido extraordinariamente positiva, pero también hay déficits obvios, hay problemas, hay ineficiencias, y desde luego lo que hay es una necesidad de estructuras federales. La primera, el Senado. El Senado, tal como está, como segunda cámara de lectura, no tiene ningún tipo de sentido, y además creo que se distancia de un poco el espíritu constitucional. Deberíamos ir a un Senado más reducido, con representación de los parlamentos autonómicos, y que tuviera el objetivo de contribuir a un desarrollo armónico desde la discusión, desde el debate, pues como se configura en los estados federales. Y creo que hay planteamientos a mejorar incluso de los estados federales, que aquí podríamos ser capaces de darle una mejor solución que tienen los estados federales de nuestro entorno. Usted fue presidente 8 años, 2 legislaturas, con un pacto plural de gobierno, con relaciones con otros presidentes de comunidades limítrofes, en ocasiones de otro color político al que usted abandera. ¿Qué ha descubierto de bueno y de malo de la administración autonómica en estos 8 años de gestión? Bueno, yo creo que, primero, el Estado de las autonomías en cualquier territorio ha generado un balance positivo, con todas las imperfecciones. ¿Qué hay probablemente de inacabado? Es probablemente que se ha producido una traslación de lo que era la imagen del gobierno de España, y finalmente se ha producido una mimetización excesiva en todo el conjunto de los nuevos gobiernos autonómicos. Y desde luego lo que creo que falta son más espacios de cooperación, de colaboración, tanto entre las comunidades autónomas como en el conjunto, tanto lo bilateral con el Estado, con el gobierno, con las comunidades autónomas entre sí, como también la multilateralidad del conjunto de las comunidades autónomas. Y ahí yo creo que sí que faltan enclaves de comunicación, coordinación y cooperación. Diría que hemos avanzado en la España simétrica por lo que reclama el independentismo catalán. Tenemos la foralidad de los vascos y de los navarros, mientras se uniformizaba el resto. ¿Ha podido ocurrir algo así? No, yo creo que la situación del País Vasco es diferente, entre otras cosas, por una razón fundamental, que es la cuestión económica, el concierto, y por tanto ahí hay una situación de asimetría real, ¿no? En el caso catalán no es tanto así. Tiene alguna competencia más, como en el caso de la policía en relación a nosotros, y las cárceles. Más allá de esto, el sistema general, que además marca mucho lo que es la capacidad de un autogobierno, que es la economía, las finanzas, pues están en el sistema general, que es una situación que desde el año 14 está sin abordar y que genera una gran intranquilidad, sobre todo en aquellos territorios que objetivamente estamos muy por debajo de la financiación media, como es el caso de la Comunidad Valenciana, o como es el caso de Andalucía también en parte, y en nuestro caso es obvio que eso es una reivindicación, pero sobre todo el conjunto del sistema está mal financiado. Es decir, hay una cuestión que debe garantizar la suficiencia del conjunto del sistema. Si tenemos en cuenta que cada vez que hablamos, y eso es lo que muchas veces no somos capaces de transmitir adecuadamente, cada vez que estamos hablando de financiación autonómica, estamos hablando de estado del bienestar, porque 3 de los 4 pilares del estado del bienestar están residenciados en las comunidades autónomas. Y básicamente lo que las comunidades autónomas gestionan es la sanidad, la educación, la protección social, también las iniciativas de carácter económico. Pero cuando evaluamos el conjunto del sistema, estamos viendo que hay una insuficiencia. Y yo creo que el federalismo social, que yo de alguna manera reivindico, es un federalismo que garantice un estado social potente, un estado del bienestar potente.
Según datos, por ejemplo, informes de FEDEA de los últimos años, cada ciudadano de la Comunidad Valenciana percibe de media en torno a los 200 euros menos que a su vez el promedio español. Esa descompensación es percibida por la ciudadanía. ¿Cuánta parte del agravio que siempre suscita la financiación autonómica es un agravio real y qué parte es un agravio que puede incurrir en la exageración? Bueno, siempre estos debates tienden a un cierto identitarismo y a una cierta demagogia, porque de alguna manera la propia dinámica así lo establece. Pero en el caso de la Comunidad Valenciana y lo que hemos nosotros intentado hacer durante estos años de gobierno es intentar que este sea un debate laico, que no sea un debate identitario ni un debate de bandera, sino que sea un debate laico, en el sentido de decir, vamos a ver, defendamos la singularidad de los territorios, pero defendamos la igualdad de los ciudadanos. Y si nosotros hacemos de esto un debate objetivo, veremos claramente que todo se puede medir y todo se puede constatar y todo se puede, de alguna manera, evidenciar en términos económicos. Y lo que no es posible es lo que está pasando en España, porque ahora parece como si de nuevo surgiera el debate territorial por una situación postelectoral. Es que este debate existe en España desde hace siglos. A mí me gusta, porque ahora, haciendo un paréntesis respecto a lo que son las nacionalidades históricas, yo cada vez que venía un ministro cuando yo era presidente al Palau de la Generalitat, le enseñaba el Saló de Corts de la Generalitat, en donde están situadas las Cortes Valencianas del siglo XVII, ¿no? Por tanto, vamos a ver, oiga, yo el otro día, la única discrepancia directa que tenía con el Lehendakari es que decía, no, ¿cuándo están hablando de nacionalidades históricas? Bueno, nosotros en el estatuto es una nacionalidad histórica, pero es que es un objetivo, que es una nacionalidad histórica. Y además, vamos, sería darle la razón a Franco que estamos haciendo el estatuto, nos boicoteó el estatuto y que ahora esto fuera como resucitar a Franco. Digo, no, perdón. No, pero lo que quiero decir es que al final el debate económico es un debate crucial, porque para mantener el estado del bienestar tenemos que tener suficiencia y equidad. Suficiencia y equidad. Ha apuntado que uno de los problemas puede ser que no está bien hecho. Bueno, primero que no es suficiente y luego posiblemente no esté bien hecho el reparto entre los recursos disponibles, lógicamente siempre acotados y en algunas ocasiones históricas, incluso menguantes, entre el Estado y las comunidades autónomas. No sé si el Estado en eso siempre acaba siendo un poco más cicatero para un Estado descentralizado como el español, si podemos sostener eso. Y luego sí, la financiación se ha utilizado en demasiadas ocasiones como una especie de moneda de cambio para otros intereses políticos y eso ha contribuido, en cierto modo, a pervertir, con todas las comillas, el sistema. Sí, bueno, yo creo que eso lo que le intentaba explicar en cuanto hablamos de que sea un procedimiento laico. Es decir, vamos a ver, es que es objetivable. Al final se puede medir. No tanto, es difícil, ¿eh? Ya, pero yo creo que se puede, para eso está la academia también, ¿no? Para poder discutir y ver exactamente, puede haber algunas pequeñas diferencias respecto a la dispersión, pero al final, de verdad, es que en este momento se puede medir todo y se puede medir los costes. Lo que es cierto es que todas las comunidades autónomas, el 40%, alrededor del 40% del presupuesto es la sanidad. Una sanidad pública, universal, una sanidad como queremos, exige además una fiscalidad que sea capaz de proponer esos recursos. Y claro, lo que no se puede además, y esta es la otra parte del debate, es que existan, como existe especialmente una comunidad autónoma en España, que tiene un efecto positivo de capitalidad, que tiene todos los, digamos, parámetros favorables para tener una dinámica económica mejor que el resto y que además haga dumping fiscal. Claro, esto pues, es una de las variables que hay que entender para situar este debate donde corresponde. Intentando, ya digo,
con la máxima objetividad. Nosotros lo hemos hecho con debate, con profesionales, debatiendo con otros territorios, porque al final yo creo que a todos les interesa el que haya una adaptación del modelo. Hay algunas veces que hay expresiones por parte de algunas comunidades autónomas que son aquello que Chipola decía de los estúpidos, con perdón. Es de que aquellos por hacer daño al demás, al otro, son capaces de hacerse daño a sí mismo. Entonces, es que yo creo que todas las comunidades autónomas en este momento necesitan que haya una actualización del sistema. Yo recuerdo la última reforma, la de 2009, llevamos una década larga con ese melón sí que lo abrimos todos los veranos y el melón acaba, iba a decir en la basura, queda fea la metáfora, pero bueno, es la que se me ocurre. Había unos parámetros, dentro de esa objetivación que usted defiende, hubo unos parámetros por hacer aquel rediseño. Factores como la población siempre pesa, hay distintas interpretaciones al respecto. Yo recuerdo alguna de las paradojas de los últimos años, pues por ejemplo, usted con otras comunidades muy pobladas defendían que eso tiene que tener un peso que se reconozca y en paralelo hubo una reunión comandada por el hoy líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, cuando era líder presidente de la Xunta Gallega, con las comunidades despobladas, ¿no? Para pedir, bueno, que eso también se reconociera de otra manera. La España de 2023 no se parece miméticamente, por lo menos, a la España de 2009. ¿Qué nuevos parámetros objetivables tendría que tener ese nuevo modelo de financiación autonómica? Y sobre todo, sí que hay un aspecto que me parece muy capital, que es los retos derivados, sociosanitarios, derivados del envejecimiento poblacional y los cuidados. Por supuesto. Mire, yo creo que todo eso es objetivable. Y hay que tenerlo en cuenta. Yo nunca he dicho que el factor de población deba ser el único. No, en absoluto. Lo que está claro es que la base es la población. Porque en el sistema sanitario lo más caro es precisamente los tratamientos de enfermedades graves y lo que es el funcionamiento de los hospitales en esas enfermedades y todo lo que es el medicamento de esas enfermedades. Es donde realmente hay un mayor gasto y por tanto la población, en el caso sanitario, es evidente que es así, pero también lo que es la dispersión, por supuesto que tienen que tener, pero todo eso se puede parametrizar. Yo creo que en estos momentos, desde el punto de vista científico, se puede llegar a un modelo bastante justo, dentro de lo que siempre. Además, como decía antes, un modelo federal como el nuestro, o semifederal o cuasi federal, al final siempre tiene que tener una actualización. Eso pasa en Alemania, que es un estado federal, siempre tiene que haberla, ¿no? Tiene que haber una evaluación, pero lo que no puede ser es que sea fruto, como usted bien decía, de una negociación casi partidaria, ¿no? Y de contentar, ¿no? Busquemos la máxima objetividad posible. Ya sabemos que después habrá una parte discrecional, pero busquemos la máxima objetividad porque eso es lo que debe garantizar la equidad entre los ciudadanos. Porque ese es el elemento, singularidad entre los territorios, porque cada nacionalidad, cada región tiene unas características y hay algunas que tienen más ambición autonómica que otras, que tienen unas características nacionales diferentes. Por eso hay que abordar la plurinacionalidad sin complejos. Pero por otra parte, lo que hay que garantizar en un Estado es la máxima solidaridad, la máxima cohesión. ¿Cómo se hace esa cuadratura del círculo? ¿Cómo se aúna esa cohesión, gobierne quien gobierne en Madrid, tenga la relación que tenga con las comunidades que sean del color político de quien gobierne en Madrid, más las fuerzas nacionalistas que a su vez son de otro color político? Es que nadie dijo jamás que esto fuera fácil. Lo que tenemos que intentar Pero es... entre fácil e imposible hay un trecho, ¿no? Exactamente, pero es que no tiene que ser imposible. En principio yo creo que lo que hay que admitir es cómo somos. Hay que reconocernos como somos. Si no nos reconocemos como somos, es imposible que incluso nos queramos mínimamente. Reconozcamos cómo somos. Cuando a veces oyes discursos que en estos momentos muy adosados a la derecha y a la extrema derecha desde Madrid, pues prácticamente sin darles ninguna opción a participar,
a fuerzas mayoritarias en otros territorios, eso forma parte de una incapacidad de entender lo que es la propia realidad. A partir de reconocernos como somos, mira, que haya un debate y un diálogo en el que nadie crea que va a sacar, entre comillas, el 100% de su propuesta, sino que puedan haber aproximaciones, y es lo que finalmente se producen los diálogos, no son monólogos, son diálogos y se producen aproximaciones. Aquello que decía Amos Oz de que pactar no es traicionar, todo lo contrario, pactar es avanzar. Y en ese espacio, pues ahí puede haber esa cooperación necesaria que al final beneficia a los ciudadanos, porque esto no es un debate estratosférico, no es un debate entre políticos, entre académicos, no, es un debate que al final puede hacer que un país funcione mejor o peor, que la sociedad vaya hacia adelante o se estanque. Todo eso es lo que al final tenemos que ser capaces de configurar. ¿Usted socialmente cree que no hay ningún cuestionamiento del Estado autonómico, de las bondades del Estado autonómico en estos 40 años de democracia? Sí que lo hay, claro. Hay un partido político que en estos momentos está gobernando en mi comunidad autónoma que está en contra. Directamente quiere acabar con el Estado autonómico, que quiere acabar con la existencia oficial del valenciano, ¿no? De nuestra lengua. Bueno, y está ahí y está gobernando en estos momentos. Pero bueno, es lo que finalmente decidió en este caso el Partido Popular como socio, ¿no? Por tanto, sí que hay una parte de la sociedad, yo creo que muy minoritaria, pero existe, que está en contra del sistema. Y después, dentro de lo que es la derecha, hay también una parte importante pues, que tiene muchas reticencias y sobre todo que no entiende que hay nacionalidades en España que tienen un peso nacionalista que está ahí y que, oiga, yo no soy nacionalista, me gustaría que fuera otro, pero que es lo que es. Es que esa deslegitimación y ese apartar directamente de la posibilidad de incluso de acceder a la gobernanza del Estado a fuerzas nacionalistas periféricas, pues no tiene sustento democrático ninguno. Y en estos años de trabajo a pie de obra, ¿usted qué se ha encontrado? ¿Más disposición a renunciar? ¿Más disposición a conquistar? ¿Más disposición a persuadir? Conquistar, digo, el terreno, no conquistar de cautivar. Bueno, yo creo que estamos... En el trato con sus pares, Sí. quiero decir, con otros presidentes autonómicos. Bueno, yo creo que los presidentes autonómicos se ha demostrado en el ejercicio de gobernanza que ha habido con las reuniones semanales que teníamos, que yo creo que fue una iniciativa muy positiva del presidente del gobierno y que eso ayudó a conformar una salida más potente de la pandemia. Y en esas reuniones semanales que teníamos había unos puntos de coincidencia muy altos y incluso de discrepancia de distintas. No había alineamiento, afortunadamente no había alineamiento, por mi parte jamás, de una visión ideológica. Sino, bueno, pues a veces se estaba de acuerdo con posiciones diferentes de distintos presidentes. Hubo una cierta anomalía, o sea, una cierta especificidad en una comunidad autónoma determinada que tomó otras decisiones, pero la inmensa mayoría tomamos decisiones muy parecidas. Y de hecho, nosotros con Euskadi, por ejemplo, tomamos posiciones muy restrictivas en muchos momentos que han tenido resultados, porque si nosotros hubiéramos tomado decisiones como han tomado en otras comunidades autónomas, hubiera habido más personas fallecidas y eso ya también se puede evaluar y también se puede cuantificar ya. Por tanto, yo creo que ese ejercicio de gobernanza es un ejercicio muy positivo y lo que pasa es que no puede estar determinado simplemente porque el gobierno de España en un momento determinado decida que se plantee las conferencias de presidentes o no se planteen. O sea, tiene que haber una institucionalización del Estado federal, con un Senado que sea una Cámara Territorial, con unas conferencias de presidentes que tengan un órgano de funcionamiento establecido, con unas comisiones sectoriales que también lo tengan y con una gobernanza en general. Por ejemplo, no le afecta a Euskadi porque tiene una hacienda propia, pero el conjunto de las comunidades autónomas deberíamos tener una silla en la Agencia Federal de Hacienda. La agencia tributaria, sí. Porque sería razonable, porque al final se trata de corresponsabilizarnos todos, ¿no?
¿Se ha encontrado alguna vez con la sorpresa de coincidir más con el dispar ideológico que con el afín Sí, por ideológico? supuesto, por supuesto. ¿Eso cómo se lleva? Bien, Sí. yo no tengo ningún problema. Yo sé que como presidente tengo que defender los intereses de mis ciudadanos y lo que pienso. Y de hecho, nosotros teníamos un alineamiento en la discusión sobre la financiación, bueno, pues más cercana a unos planteamientos con algunos presidentes que no eran específicamente de mi color Socialistas. político, Ujú. pero bueno, pues eso, es que eso es lo que debe ser una gobernanza razonable. O sea, la partidización de de la institucionalidad es nefasta para el sistema. No se puede. Ahora yo creo que todos vamos a ver en los próximos meses si hay un gobierno presidido por Pedro Sánchez en la situación que se va a producir. Vamos a ver, desgraciadamente, una mayor polarización. Ya se está viendo en las redes sociales todo lo que está pasando, ya se está calentando y se está haciendo un caldo de cultivo muy peligroso, a mi parecer. Pero al mismo tiempo se quiere utilizar los gobiernos autonómicos, el Partido Popular y el Senado como acicates, como instrumentos contra el gobierno de España. Eso es lo que desgraciadamente se va a producir, probablemente. Ojalá me equivoque. Y eso es lo que no es razonable. O sea, las instituciones tienen un deber fundamental y es cumplir su misión y defender su misión, que son sus ciudadanos. Lo que no se puede es buscar permanentemente una confrontación institucional que al final no es ese su espacio. El espacio de los partidos políticos es la discusión, pero las instituciones no. O sea, los partidos políticos deben competir y deben confrontar, pero las instituciones no. El objetivo fundamental de las instituciones no es confrontar. Ahora abundamos en eso. Me gustaría cerrar la parte de la pandemia. ¿Ha marcado un punto de inflexión? ¿Podemos sostener algo tan contundente con respecto a la gestión del Estado autonómico? Bueno, yo creo que es un background, un acervo que habría que incorporar a lo que tiene que venir. Ha sido una experiencia. Yo creo que ahora, en esta ventana de oportunidad que se abre en el ámbito de la discusión del modelo territorial, ahí había que introducir en estos aspectos federalizantes que hablamos y darle también la mayor institucionalidad posible. Conferencia de presidentes, conferencias sectoriales, presencia en órganos como la agencia tributaria, también presencia en todos estos instrumentos de carácter estatal, que además hay una parte de competencias compartidas, ¿no? Usted ha cargado, digamos, en alguna de las actitudes de la derecha. ¿Cuánto ha tensado, hasta qué profundidad ha podido tensar esa búsqueda de la equidad, de la colaboración, el proceso soberanista catalán? Y si hay alguna autocrítica que hacer desde el lado de la izquierda. Yo creo que, sobre todo, quien debería hacer autocrítica es quien lo promovió. Y es fundamentalmente los que fueron los actores de ese proceso, que es un proceso que ha sido muy negativo para Cataluña, como se ha demostrado, y que no ha hecho avanzar incluso esas posiciones, sino que en el fondo las ha hecho retroceder. Creo que saltarse el Estado de Derecho nunca es la mejor solución, es la peor solución. Y eso es quien tiene que hacer autocrítica. Y yo creo que después todos los demás, al margen de que no se puede hacer una especie de democratización de la responsabilidad como si todo fuera... No, cada uno tiene su responsabilidad. En el proceso tienen responsabilidad quienes lo iniciaron de una manera muy irresponsable. Esa es, para mí, es mi opinión. Por otra parte, también hay otras responsabilidades, probablemente. Yo creo que el gobierno Aznar y todo lo que significó también ese fenómeno anticatalanista en toda España, las mesas petitorias, que ojalá no se repitan ahora, en el futuro, que ya lo veremos, todo esto al final generan una desafección anímica y espiritual que es más importante incluso que la política. Y por tanto, yo creo que ahí hay responsabilidades y por supuesto probablemente también la izquierda que no ha sabido leer bien en momentos determinados la propia conformación de lo que deben ser esta gestión de la diversidad. Pero el responsable fundamental es quien lo es, no podemos.
Da la impresión de que el debate territorial es algo que está pendiente casi desde que se dio la Constitución del 78, ¿no? Es como si se hubiera definido un modelo, pero ese modelo estuviera casi permanentemente abierto, permanentemente en discusión o sujeto a tiranteces o a desafíos cotidianos, pero que cada vez que se habla de actualizarlo, no parte, digamos, de una iniciativa de quien puede representar la institucionalización del Estado, sino que responde o bien a necesidades electorales o bien a pulsiones soberanistas. Y no sé si en este contexto, donde eso se puede volver a entremezclar, es lo más apropiado para la ventana de oportunidad a la que usted se refería. Sí, para que esa ventana de oportunidad no aparezca contaminada por otros objetivos desde el principio. Sí, estoy de acuerdo. No, en este debate no se puede marginar a nadie. No es un debate de una mayoría coyuntural. Es un debate en el que se interpele a todos. Y desde luego creo que de verdad cada uno debe asumir su responsabilidad. También los nacionalismos periféricos, por decirlo de alguna manera, no peyorativas ni mucho menos, ¿no? Porque al final, de lo que suceda en este movimiento, pues van a ser los ciudadanos los que van a vivir mejor o peor, con más estabilidad, con más convivencia. Es que la convivencia es un hecho sustancial, fundamental, básico. No hay nada más importante al final que una convivencia sana, una convivencia democrática, una convivencia basada en una sociedad de respeto. Lo que pasó, desgraciadamente, en Cataluña en el momento más álgido de la crisis es que hubo una ruptura social muy grande. Y la ruptura de la convivencia, pues no se evalúa suficientemente hasta que pasa. Y cuando pasa es terrible, ¿no? Por tanto, creo que cada opción política, cada institución tiene que adoptar este planteamiento desde la máxima responsabilidad. Pero no hacer nada no es una opción. No hacer nada no es la opción. Y es verdad, yo creo que los grandes partidos tienen que tener también, los grandes partidos, todos son grandes o pequeños en función de sus territorios, pero tienen que tener y tienen que tener una posición y tienen que defender una posición y después ser capaces de atender también a lo que es un debate en el que tienes que ceder, porque claro, si nadie cede y todo el mundo está doctrinariamente en una posición, pues no va a haber acuerdo. Afortunadamente, aquí vimos que la Constitución que era posible y ha de continuar siendo posible. No puede ser que no sea así. Pero ahora estamos en un momento, llevamos unos años, en un momento imposible. No es posible una cuestión tan fácil teóricamente como la renovación del Consejo del Poder Judicial. No hay ningún avance en el sistema, en el cambio del modelo de financiación que lleva atascado desde el año 14. No hay ningún avance en una reformulación del Senado en una vía en la que teóricamente había un cierto principio de acuerdo, que había. No hay acuerdo ni para cambiar la Constitución en un elemento tan absolutamente de sentido común como que no puede haber una reina sin, no sé, la monarquía. Yo creo que por tanto, la actualización de la Constitución es absolutamente necesaria y antes que llegar a esto, el mientras tanto, pues tendríamos que ir avanzando en posiciones federales, que se puede dentro de la Constitución actual. Uno de los problemas que ha hecho aflorar el proceso catalán es que el Estado mantiene en este terreno una posición excesivamente defensiva. Quiero decir, la idea que ha hecho el hallazgo retórico ha hecho fortuna. El derecho a decidir, digamos, todos queremos decidir. Es una cosa, suena menos agresiva, menos beligerante, ¿no? que el derecho a autodeterminación. La respuesta a eso, a lo que hay de fondo, pero también a las palabras que se utilizan para defender ese fondo, sigue siendo demasiado defensiva. Sí, yo estoy de acuerdo. Creo que hay que tener una posición mucho más proactiva, mucho más de iniciativa política, que estar siempre como en el catenacho, en el fútbol, ¿no? Es una situación de catenacho permanente. Yo creo que eso es lo que ha estado el Estado en cierta medida desde los pactos autonómicos, ¿no? Desde la LOAPA siempre ha habido como una serie de prevención, ¿no? Y yo creo que, desde luego,
no se trata de que el cambio siempre vaya en una dirección, pero tener una posición y defenderla creo que es fundamental. Nosotros hicimos en el año 13, hace 10 años, la declaración de Le Granada. iba a preguntar ahora por ello. Pero 10 años también han pasado muchas cosas. Sufrieron, para hacer aquel papel. Efectivamente, se sufrió mucho, pero bueno, es que aún lo lees ahora y estamos lejos de esto, de muchas de las cuestiones que se plantean. ¿Sigue siendo la base para su partido ese documento? Bueno, mientras no haya otra es esa. Pero yo creo que... Bueno, luego Pedro Sánchez hizo con Miquel Iceta la declaración de Barcelona, que sí apostaba por la plurinacionalidad del Estado. La declaración de Granada Sí, pero... no llega tan lejos, digamos. No, pero yo creo que vamos, es complementaria, ¿no? O sea, no hay un gran cambio. Vamos a ver, la realidad de la Constitución española, cuando habla de nacionalidades y regiones, quiere decir algo. Si no hubiera dicho por las regiones, hubiera dicho, no sé. El debate nominalista a mí me produce un aburrimiento enorme, porque es muy nocivo y que finalmente lo único que hace pues, es dificultar la capacidad de entendimiento. Gregorio Peces Barba hablaba en su momento de Nación de Naciones y no pasaba nada. O sea, porque al final el concepto de unidad está por encima del nominalismo. Yo creo que hay, bueno, pues no es esa la cuestión que nos debe preocupar. Nos debe preocupar cómo finalmente pasamos de las palabras a los hechos. Y el federalismo de los hechos es lo que a mí me preocupa, ¿no? Usted aboga por una actualización de la Constitución. No hay un tránsito, Sí. Se habla de un tránsito intermedio, pero quiero decir, realmente coger el toro por los cuernos implica sentarse a encarar esa reforma de la Constitución, que evidentemente si el PSOE y el PP siguen encelados en el cisma en el que se encuentran en estos momentos, eso es inviable. Es un brindis al sol elevado a la enésima potencia, ¿no? Sí, no, es cierto. De lo que se trata, de alguna manera, es que habrá un día en el que se bajará el balón. Se bajará el balón y a partir de ese momento, pues tendremos que empezar a hacer las cosas de otra manera, porque no se puede estar permanentemente en una pelea frustrante. Lo que es cierto es que, y esto no es una cuestión a beneficio partidista, ¿no? Pero es cierto que precisamente el pacto antiterrorista se produjo cuando estaba gobernando Aznar a propuesta de Rodríguez Zapatero. Ha habido siempre la renovación de los órganos judiciales cuando ha estado en el gobierno el Partido Popular ha sido más fácil porque ha habido mayor... Esos son también hechos objetivos. Yo creo que hay una cierta patrimonialización de parte de la derecha del poder que entiende bueno, pues que es como algo suyo propio y que no se puede actuar en esa mirada más de acuerdo, ¿no? Pero yo no quiero insistir en esto, ¿no? Creo que la partidización de las instituciones es muy negativa y creo que de verdad, cuando ahora se plantea por parte de Feijóo 6 acuerdos, esos 6 acuerdos, o 7, o los que sean, se deberían plantear, gobierne quien gobierne. Gobierne quien gobierne, debe haber acuerdos. Es que es estrictamente necesario. El Lehendakari ha planteado un tránsito que no contempla la reforma constitucional. Él considera que su planteamiento, realizado desde 2018, reavivado ahora, puede permitir una convención sobre la Carta Magna en 2 fases que no necesariamente conduzca a una reforma constitucional. ¿Eso es viable? Si le quitamos probablemente los nombres, seguro que es viable. Por ejemplo, se hizo en el gobierno Zapatero, en el año creo que es 2006, se hizo en el Congreso de los Diputados una especie de comisión que trataba sobre lo que era el ayornamiento también, la actualización del Estado autonómico. Eso finalmente pues quedó encallado como tantas otras veces. O sea, plantear la virtualidad del debate yo creo que es positivo, ¿no?
¿Y cuál debe ser el recorrido? Pues una cuestión que dentro del diálogo que debe haber, pues se debe buscar el instrumento. No sé si el instrumento es una convención o puede ser... Porque ahora si el Lehendakari ha dicho convención ya dirán muchos que no es posible una convención, ¿no? Pues no sé, pero que tiene que haber un espacio en el que hablar y en el que intentar, dentro de la Constitución, buscar acuerdos para buscar soluciones, yo creo que eso tiene una lógica de racionalidad. ¿Y no teme que esa apertura al diálogo, al debate necesario, no quede escorado si finalmente el gobierno de Pedro Sánchez sale adelante con el apoyo del independentismo? Ramón Jáuregui, en un hacedor, entre otros, de la Declaración de Granada, firmaba este fin de semana un artículo en el que decía: podemos decir que no. Sí, yo he leído a Ramón y he leído también a Alberto Surio, que decía que un artículo en el que estoy bastante de acuerdo, ¿no? El de Alberto Surio. Y lo que dice Ramón es cierto, claro que se puede decir que no, pero no quiere decir que el decir que no solucione tampoco nada en estos momentos. Es ir a otra elección en la que, según se ven las encuestas, pues probablemente no habrá tantos cambios. Por tanto, en algún momento, elección tras elección, pues habrá que buscar alguna solución. Pero yo estoy de acuerdo también con Ramón que no se puede decir, por supuesto, sí a cosas que no se puede decir que sí. Pero ¿Cuáles son las líneas rojas de Chimo Puig? yo, Intuyo que no le gusta la expresión, se no, la planteo porque es una convención. sí, exacto. Cuando tú vas a un diálogo, si ya empiezas a decir, no, esto por ahí no voy a pasar. Pues, bueno, es ya empezar mal, ¿no? Porque cuando se intenta llegar a un acuerdo, pues hay que tener una cierta flexibilidad. Y eso, hoy oí a alguien que decía que lo que tenemos que tener claro es a lo que vamos a decir que no. Bueno, yo prefiero tener claro que vamos a decir que sí, si es posible, ¿no? Definamos a qué vamos a decir que sí. Que sí, pues primero al debate necesario, a intentar formalizar más estructuras federales, a descentralizar el Estado, que es una cuestión que desde las posiciones más nacionalistas pues no se ve porque no se sienten interpelados, pero nosotros los que somos federalistas sí que nos sentimos interpelados. Yo me parece que todas las instituciones del Estado estén en Madrid, me parece que no es razonable en un Estado compuesto. Es muy divertido que el Instituto Oceanográfico esté en Madrid. O sea, no sé, pues podría estar en San Sebastián o podría estar en Alicante, ¿no? No sé, debería haber una mayor permeabilidad de lo que es el propio Estado español, ¿no? O sea, ahí hay muchos debates que yo creo que son concernientes, ¿no? Que son debates que podrían ayudar a tener una mejor relación. Y sobre todo, hay un gran objetivo, que los ciudadanos tienen que saber que hay un Estado que va a garantizar el welfare state, que va a garantizar un estado del bienestar potente, que es lo que puede además de verdad ser el gran escudo contra la extrema derecha, contra la xenofobia, contra lo que en este momento ya estamos viendo que está pasando en muchos países del mundo. ¿Cabe un referéndum de autodeterminación en la Constitución española? Yo no lo veo. No veo, pero es que estamos, digamos, sería como empezar por el principio, ¿no? Pero de verdad es que incluso conceptualmente, lo que tenemos que es que España sea capaz de de autogestionarse bien con la diversidad, formando parte de lo que es el espacio natural nuestro, el fundamental espacio nuestro, que es Europa. Europa, el año que viene va a haber unas elecciones europeas que son fundamentales, porque si todas las ultraderechas en este momento consiguen de alguna manera dinamitar el proyecto europeo, estaríamos en la peor de las situaciones posibles. Sería muy irrelevante incluso algunos de los debates que estamos ahora teniendo. Por tanto, hay que saber la jerarquización de las cuestiones. La primera cuestión en estos momentos es tener una Europa federal
unida y unida a la diversidad, y una España unida a la diversidad con todas las, digamos, las singularidades. Pero ahí es donde en estos momentos nos estamos jugando el futuro. Si vemos el mundo, cómo está funcionando en estos momentos y lo que está pasando, pues creo que hay que ser conscientes que no acertar en los debates y en la jerarquización de los debates puede ser catastrófico. Cualquier diálogo debiera partir de la base de que no se volverá a hacer un plebiscito ilegal. Bueno, es que creo que fue un error de tal magnitud que solo palió en parte el error de aquel día por parte de la acción del Gobierno de España. Yo tengo que decirle que defendí la posición de España el día siguiente en el Comité de las Regiones. En aquel momento yo era por turno el presidente de la delegación española. Y fue muy difícil, porque todas las imágenes de toda la prensa europea estaban vinculadas a lo que había sido la respuesta policial. Y en aquel momento, hasta que el presidente del Consejo acabó su intervención, que hizo una intervención que se introdujo en la cuestión catalana, que no estaba prevista y que fue el gran tema, sinceramente no sabíamos si iba o volvía. Es decir, hubo una situación muy tensa y muy difícil porque se gestionó muy mal. Se gestionó muy mal incluso la explicación a todos los medios de comunicación extranjeros, el funcionamiento de nuestro propio sistema exterior. O sea, se pusieron muchas cuestiones de relieve que no se había hecho adecuadamente, pero es que la propia respuesta del Estado en aquel momento, pues finalmente no fue la más apropiada. Eso no quiere decir que por eso digo, no se puede ser equidistante. Yo no soy equidistante, yo defendí la posición de española. También le tengo que decir que por distender un poco, en ese debate yo defendí la posición de España, empecé diciendo España es una democracia, España es una democracia, España es una democracia. Porque allí había ya un sentimiento así de que estaba pasando en España, ¿no? Pero es verdad que después de la intervención, en ruegos y preguntas, al final habló el presidente de Murcia y acabó diciendo viva España y la Guardia Civil. Entonces, efectivamente, los periodistas que estaban allí y tal, claro, estaban cayendo por los suelos. ¿Pero qué es esto, no? Entonces, claro, al final, claro, yo ahora tengo un vicepresidente que es torero y tampoco nos ayuda a la imagen de la Comunidad Valenciana, ¿no? En Europa, ¿no? Es decir que, bueno, pues cada uno tiene que ser consecuente con lo que hace, ¿no? Y todos tenemos que, por eso cada uno tiene que hacer su análisis autocrítico, ¿no? Pero quiero decir que, claro, es obvio que quien cometió un error gravísimo para Cataluña fueron los que se saltaron el Estado de Derecho. Nos quedan unos minutos. Quiero dar voz evidentemente, a la gente que han formulado preguntas. Algunas las hemos consumido en este rato, pero hay preguntas. Me voy a permitir un atrevimiento final. Sí. Espero que no le incomode. ¿Cuál es la identidad? ¿Con qué identidad se siente cómodo Chimo Puig? Yo me siento, bueno, empezaríamos, me siento ciudadano del mundo. No, es que no se puede ser ciudadano del mundo si no te sientes de nada más cercano. Yo a veces cuando se debate sobre esta cuestión dicen, no, yo no soy para nada nacionalista, yo soy del mundo, ya, pero si eres del mundo pues serás de algo, porque si eres del mundo no se sabe muy bien qué es, ¿no? Yo me siento de lo más cercano, que es mi pueblo, de la Comunidad Valenciana, del País Valenciano. Me siento español y me siento europeo. Es la suma de identidades. Es que es tan absurdo limitar una identidad. Yo solo me siento valenciano. Pues no, yo me siento pues desde lo próximo hasta lo que creo que es la patria de la Ilustración, que es Europa. Yo si tuviera que elegir intelectualmente, diría europeo. Si vuelvo a mi manera de ser, pues sería valenciano, porque es mi lengua, mi familia, pues la cosa de emocional, ¿no? Si digamos, hemisferio emocional, pues me sentiría más valenciano y también español, ¿no? Pero racionalmente me sentiría más europeo, porque es lo que para mí ha significado el punto máximo de civilidad.
con todas las contradicciones. Se me ocurre que en los últimos años quizás hemos primado más lo emocional que lo racional. Sí, Un hemisferio por encima del otro. sí, yo creo que, mire, en la última campaña electoral nosotros sacamos, en esta última elecciones, en la Comunidad Valenciana nosotros sacamos el mejor El resultado. 28M, se refiere a Sí, el 28, las 28M. autonómicas. Sacamos el mejor resultado desde hacía 15 años. Realmente el gobierno valenciano tenía un nivel de satisfacción por parte de los ciudadanos altísimo. El mejor también probablemente la historia de la Generalitat. Por tanto, bueno, pero se ha producido un cambio. Yo, el día en la campaña electoral, un día que hicimos todos los actos en las plazas, actos abiertos. Y el primer día que hubo un ciudadano que se acercó a mí y me dijo que te vote chapote, yo es que sinceramente no sabía ni de qué estaba hablando. Porque yo me creía que era el tipo este del diputado canario, eso, no sé, porque sinceramente no tenía ni idea de que eso era, se estaba juzgando en esos momentos. Entre otras cosas, porque el gobierno de la Generalitat, que yo he presidido, que tiene el honor de presidir, ha sido el que más ha apoyado a las víctimas del terrorismo. Nosotros estuvimos en Vitoria aquí, estuve con el Lehendakari en su momento, estuvimos porque es cierto que yo estoy en política, entre otras cosas, y muy fundamentalmente por Ernest Lluch, que tenía una relación tan entrañable con San Sebastián y que fue asesinado por ETA. Y por tanto, yo nunca he estado ni de lejos equidistante respecto a esta cuestión. Pero bueno, se generó tal burbuja emocional que no se sabe muy bien. No se sabe muy bien por qué se vota en momentos determinados. Y lo digo por esa cuestión emocional, ¿no? Porque al final, pues esas burbujas que atienden más al anti, ¿no? Pues es más fácil siempre ponerse a la contra que a favor, ¿no? Y aquí pues se produjo en el 28 de mayo, se produjo una especie de tsunami extraño en cuanto a los contenidos. Vamos con las preguntas del público. Voy a intentar distribuirlas, que no es fácil, y me perdonarán ustedes porque intentaré entender la letra de todo el mundo, no porque ustedes escriban peor que yo no me la entiendo según tomo notas, Sí. la mía propia. Pero bueno, lo vamos a intentar hacer bien. La de Lehendakari la hemos formulado. ¿Considera que el Madrid de inmersión lingüística en educación y la exigencia del conocimiento de la lengua cooficial de cada comunidad, entiendo, supone un menoscabo de la igualdad entre los españoles ante la ley? No, yo creo que... Se refería a la función pública, había un añadido. Bueno, sí, al lado. bueno, vamos a ver. En todas las cuestiones relacionadas con la función pública tenemos que tener clara una cuestión, y es que el ciudadano es lo fundamental. Y el ciudadano, la ciudadana, tiene derecho a expresarse y a ser y a recibir la información o la contestación en cualquiera de las lenguas oficiales. Yo creo que esto es un ejercicio que se tiene que facilitar también cuando haya movilidad entre los distintos territorios, pero creo que forma parte de una situación de normalidad que en un estado en el que hay varias lenguas, pues se tiene que ir admitiendo. Y realmente, bueno, es verdad que el euskera es la lengua más complicada para nosotros, porque nosotros el resto venimos de lenguas latinas que con cualquier persona con una cierta voluntad entiende perfectamente, ¿no? Por tanto, pero yo creo que es una riqueza que es verdad que hay que facilitar para que todos también los profesionales que en un momento determinado cambien de comunidad autónoma y tal, pues tengan ese proceso de adaptación, pero lo fundamental es que al final tienes que dar cobertura a lo que es un derecho del ciudadano. El público asistente está inquieto por esta cuestión porque hay un par de preguntas que tienen en cierto modo relación con ella. Una le preguntan por su reunión con Francina Armengol y por si ha percibido usted problemas para atender, entiendo que no, por parte de Francina Armengol, pero a la España periférica, y otra que tiene que ver con las lenguas, de si al final
hay idiomas y lenguas en España de primera y otras de segunda, precisamente teniendo en cuenta lo que ha ocurrido con el debate de la configuración de la mesa del Congreso, donde el pacto con el soberanismo incluía un acuerdo para permitir el uso de las lenguas cooficiales en las Cortes, en la Cámara Alta en este caso, en la Mire, Cámara Baja, perdón. yo creo que el debate de las lenguas lo debemos abordar siempre, a mi parecer, desde la positividad. Es decir, que en España existan el euskera, el gallego, el catalán valenciano, es que esto y el castellano, esto es una riqueza, no es un problema. Y lo que tenemos que facilitar es el conocimiento más allá incluso de cada territorio. Es que es positivo, no es un problema. Por tanto, hay ejemplos en muchos países europeos en los que se puede y se está funcionando. Por ejemplo, en Finlandia son 5 millones de habitantes, exactamente los mismos que tiene la Comunidad Valenciana. Hay una minoría de 200.000 personas que hablan en sueco. Históricamente han hablado en sueco. Y todos los documentos del Parlamento finés se hacen en finés y en sueco. Y se puede hablar en finlandés o en sueco. Y son 5 millones de habitantes. Nosotros, en la Comunidad Valenciana, todo el Parlamento habla como aquí. Habla la gente aquí en euskera, en castellano, aquí, allí, en valenciano o en castellano. Y no hay ningún problema. Y yo creo que esta es una riqueza cultural que debemos potenciar. No creo que haya que verlo como un problema. Hay que intentar solucionar para que todo el mundo tenga accesibilidad, pero al final yo creo que sinceramente España es así y es un gran activo de España. Dos preguntas muy singulares sobre Valencia. Una, ¿qué grado de asimetría es aceptable entre su comunidad y Cataluña? Y la otra, ¿qué destacaría de su cooperación con el gobierno andaluz del señor Moreno Bonilla y si puede ese foro bilateral extenderse a otros ámbitos? En primer lugar, las asimetrías en lo, digamos, conceptual, identitario, se deben asumir porque somos diferentes cada territorio, ¿no? ¿Cuál es el límite? El límite es la desigualdad. Y eso es lo que tenemos que superar porque ahora ya existe. Es que cuando se dice, no, es que se va a plantear asimetrías en el futuro. No, si es que ahora existen, ahora tenemos un Estado en el que hay muchas asimetrías. Y la que más nos perjudica a nosotros es la asimetría en el sistema de financiación, que es donde peor estamos. Por tanto, Presidente, por redondear esa idea, ¿ustedes se sienten desiguales? Nosotros en estos momentos tenemos un problema que evidentemente está constatado. FEDEA, todos los institutos, Los estudios. todo el mundo sabe, se ha constatado que la Comunidad Valenciana está infrafinanciada. Porque claro, tenemos un gap ahí que hay que superar. Y ese es el elemento en el que para nosotros es irrenunciable. Pero después que, por ejemplo, en Cataluña tenga la gestión de la policía autonómica y las cárceles, nosotros nunca hemos aspirado a tenerla. Pero más allá de esto, lo que no puede haber es una cuestión de falta de equidad y una falta de igualdad. Esa es la cuestión. Nosotros queremos colaborar más con Cataluña porque es un espacio en el que tenemos muchas connotaciones positivas, pero fueron ellos los que en un momento determinado, yo tuve bastante relación con Puigdemont al principio de mi mandato, porque hay cosas... Vaya, yo no se lo quería preguntar, pero ya que lo dice. No, pero no pasa nada, no, pero lo digo porque imagínese lo anómalo que es que dos territorios tan cercanos, con tantas cuestiones en común, con el corredor mediterráneo. Oiga, yo fui al Palau de la Generalitat de Cataluña y vino Puigdemont al Palau de la Generalitat de Valencia y hacía 25 años que no iba nadie, que no había relación ninguna. Esto ¿en qué lógica entra? O que el Endacari, por ejemplo, yo sí que he ido a ver al Endacari, pero el Endacari nunca estaba en la Comunidad Valenciana. Tampoco no es normal. Entiendo que le he invitado. Está súper invitado siempre y ahora, aunque... Por aclararlo. Sí, por supuesto. No, por supuesto. Y además, creo que... Pero que es que no sé por qué no hay esa relación bilateral entre las comunidades autónomas, que es la segunda pregunta que me decía, es fundamental. Nosotros tenemos con Andalucía, por ejemplo, una cuestión
respecto a la financiación en la que estamos bastante de acuerdo. Bueno, pues, y hay otras cosas. Tenemos un mar, que es el mar Mediterráneo, con el que tenemos una relación, el turismo. Bueno, todo esto, el corredor mediterráneo, bueno, pues son cuestiones que no van contra nadie. El intentar que haya mayor contacto bilateral entre las comunidades autónomas, esto forma parte de lo que sería una normalidad institucional en España, que ahora desgraciadamente es muy reducida. El autor o la autora de esta pregunta incide en esto exactamente. ¿Cree posible la reforma de la financiación autonómica sin el acuerdo de las comunidades autónomas gobernadas por el PP? No, sinceramente. No veo que haya ninguna posibilidad en estos momentos, porque la reforma del sistema exige dos cuestiones. Por una parte, un acuerdo entre territorios, o una base de acuerdo lo más amplia posible entre territorios, y después exige que en el Congreso de los Diputados haya una mayoría suficiente. Y no es fácil, incluso con la conformación de un posible gobierno como el que se pueda traslucir si Pedro Sánchez es capaz de hacerlo, ¿no? Por tanto, la lógica dice que el Partido Popular, que tiene una gran responsabilidad en muchas comunidades autónomas, finalmente se aviniera a pactar un modelo que finalmente genere suficiencia para todas las comunidades autónomas para el establecimiento de un estado del bienestar potente y, por otra parte, equidad en la distribución. Es cierto que en estos momentos el Partido Popular no tiene un modelo. El señor Feijóo, cuando yo tenía oportunidad como presidente de hablar con él, estaba en un modelo a las antípodas de lo que planteamos. ¿Percibe usted un cambio entre el Feijóo presidente de la Xunta y el Feijóo líder de la oposición? Bueno, yo creo que por desgracia para él sí. Pero no por nada, sino porque creo que Madrid engulle. Es como un agujero negro. Y no sé. Yo creo que hay que entender que fuera de Madrid hay vida, incluso inteligente. Y el problema es que la política del Estado está muy fronterizada. No sé si en la M30, en la M40, en la M60, pero está. Y es una cúpula en la que es difícil entender todo lo que pasa fuera. Y pasa mucho más fuera que dentro. ¿Usted cree que con los resultados electorales de mayo, en los que usted fue, dice el autor, la autora de la pregunta, fue desplazado por la derecha, influyeron más elementos de la política interna valenciana, una campaña girada al nacionalismo español por parte de los partidos de la derecha? Lo que dicen todos los postelectorales y lo que dicen las propias encuestas es que efectivamente fue una campaña de carácter español en general y por eso hubo un resultado muy homogéneo. Nosotros, dentro de que finalmente perdimos la Generalitat, avanzamos 5 puntos respecto al año 19. El problema es que nuestros socios de gobierno perdieron 100.000 votos Compromís y 129.000 Podemos, ¿no? Con lo cual no conseguimos tener la mayoría, ¿no? Al final, en toda la Comunidad Valenciana son 20.000 votos de diferencia derecha-izquierda. O sea, lo que ha pasado en estas elecciones también, en el supuesto, con el real tsunami que se ha producido en el 28M, es que con una diferencia de votos no muy grande, hay una correlación de resultado institucional muy grande. Es decir, que hay en estos momentos una imagen de unos gobiernos como muy mayoritarios de derecha y de extrema derecha que tampoco se corresponderían, digamos, no estoy deslegitimando nada, ¿no? Pero simplemente explicar que no hubo una especie de cambio tan radical como el que aparece después en el resultado, ¿no? Esto me da pie para preguntarle una cosa que se me ha olvidado a lo largo de la conversación. ¿Es razonable, creíble, viable presentar propuestas de reforma territorial del Estado en su conjunto cuando no hay acuerdos en el interior de las propias comunidades autónomas?
No es el caso de lo que ocurre en Valencia, digamos, pero sí en Valencia usted acaba de definir un mapa electoral fragmentado, polarizado. Es evidente que el proceso partió de una sociedad catalana en la que el proceso no ha llegado a alcanzar ni siquiera el 50%, ¿no?, de la población. Y en Euskadi el Lehendakari ha hecho una propuesta cuando no hay un acuerdo. El Estatuto Vasco fue el primero y vamos a la cola de las reformas en el autogobierno. ¿Es posible hacer propuestas para lo grande cuando en lo más pequeño y lo más cercano no somos capaces de ponernos de acuerdo? No, yo creo que es una apreciación muy interesante la que dice. O sea, hay que intentar desde abajo, desde todo lo que es el primer entramado, hay que buscar el máximo acuerdo posible. Y es cierto que bueno, en el debate autonómico, por ejemplo, nosotros sí que teníamos un punto de partida común respecto a la financiación, ¿no? Ahora es verdad que la presencia de la extrema derecha también complica todo, porque es un grupo que está en contra de del propio Estado autonómico y por tanto esto complica también, tiene una derivada negativa, ¿no? Pero es cierto que al final hay que intentar configurar acuerdos desde cada territorio, ¿no? ¿El fenómeno de Vox cree que es coyuntural o ha llegado para quedarse? ¿O va a depender de lo que ocurra en Europa dentro de unos meses? Europa tiene una parte de la respuesta, sin duda. Ahora, eh, lo que vemos en el mundo, desgraciadamente, es que es un fenómeno global. Eh, estamos expectantes respecto a lo que va a pasar con Trump. También vemos todo lo que es la situación de estos países con esas autocracias, que incluso parece que emergen como sociedades y gobiernos que solucionan mejor los problemas. Entonces, yo creo que desgraciadamente el fenómeno de la xenofobia, de la falta de respeto a la autoridad, esto está bastante en estos momentos fuerte, ¿no? Estas dinámicas que tienen los ciclos de la historia. Parece que ahora están en un ciclo positivo que afortunadamente en España pues no consiguieron ganar en las últimas elecciones generales. Y la última, me encantaría saber en quién estaba pensando al formularla, quién la ha hecho. ¿Cuáles son las líneas rojas que si se sobrepasan deben de provocar la dimisión de un político? No sé, pero es que, claro, ¿en qué tema, no? Quiero decir que yo hay que ver cosas que, no sé, que cuando uno en una cuestión fundamental que tiene que ver con los derechos humanos, que tiene que ver con la igualdad, cuando uno ahí comete una falta de respeto grave, pues tiene que dimitir. Ahora, claro, esto es una cuestión que hay que circunscribirla bien a una cuestión, ¿no? Si es en el campo territorial, no es que haya que dimitir, es que si no hay no se preserva lo que es el Estado de Derecho, pues hay que tomar decisiones, que no es tanto la dimisión como que tiene que haber otras elecciones, ¿no? Pero yo espero que no sea así, porque al final los ciudadanos votan y cuando votan deciden. Y a los políticos les corresponde, con esos votos, gestionar gobiernos. Y lo que tiene que tener cualquier gobernante en esta situación que vive España o la que se vive en la Comunidad Valenciana, que también está muy, muy igualada, ¿no? Pues que no se puede gobernar solo para los que te han votado. Hay que gobernar para todos, que las instituciones son para todos, que no son simplemente para aquellos que te han apoyado en un momento determinado. La institucionalidad es lo que en este momento deberíamos preservar por encima de todo. Y eso sí que es un motivo de división. O sea, si unos políticos son incapaces de llegar a ningún acuerdo nunca, pues tendrán que hacérselo mirar. Pues, presidente, le agradezco mucho este largo rato de charla sosegada fuera del M30. A mí me gusta el M30, pero, No, sí, a mí también me gusta Madrid, pero si este no es un problema de Madrid, es un problema de lo que emerge en Madrid. Es un problema de lo que son las élites, oye, no, de lo que son aquellos puntos decisorios que si estuvieran más capilarizados en todo,
pues serían más, acertarían más. No es un problema de ir contra Madrid. Además, Madrid tiene la Comunidad de Madrid como tal es donde en estos momentos existe más desigualdad. Mucha más que y eso va a tener consecuencias también. Pero esta es otra historia. Pues ha sido un placer este rato de charla y espero que disfrute de la tarde de Donostiarra. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos.